Este gobierno tiene las manos manchadas de sangre, sin duda. Libertad Periodística, lo mejor de la red, presenta. Acá estamos con el reconocido periodista Fernando Rospigliosi, quien nos ha atendido. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias por la entrevista. ¿Qué es lo que nos deja las protestas por el paro minero? Una muestra de que el gobierno no aprende nada, que repite los mismos errores. Nuevamente un decreto, en este caso, en mi opinión, es positivo porque la actividad minera ilegal está depredando los bosques de la Amazonía, en Madre de Dios sobre todo, y en fin, en todo el país donde entran, destruyen todo lo que encuentran a su paso y contaminan el ambiente. Sin embargo, no hubo una explicación previa del gobierno al país y en las zonas donde estas medidas se iban a aplicar. Y luego, cuando se produjo el conflicto, hubo un uso excesivo de la fuerza. No tienen que haber muertos en cada choque, en cada conflicto social que hay. A veces, desgraciadamente, sucede, pero en este gobierno hay un exceso de víctimas fatales y además un uso indiscriminado de armas de fuego, cosa que es un grave error. Para conflictos sociales, para protestas sociales, tienen que usarse armas no letales que existen en el mercado, que se pueden adquirir. La policía además tiene gente experimentada que sabe tratar estos problemas, pero como al gobierno no le importa, cada vez que hay un problema de esta naturaleza tenemos un reguero de víctimas, ¿no? También el factor de falta de respeto a la policía también es un factor importante en esto. Bueno, sin duda, pues eso se ha perdido ya desde hace mucho tiempo. Hay una falta de respeto a la autoridad en general y a la policía en particular, y tuvimos en este gobierno hechos vergonzosos como en Moquegüazo, ¿no? Debido a los errores del que era director de la policía y que hoy día es ministro, Octavio Salazar. Un operativo muy mal hecho que terminó con la captura, el secuestro del general Jordán y decenas de policías. Entonces, ese es un hecho muy significativo que sin duda afecta a la moral de la policía y que hace que la gente no tenga respeto. Peor todavía, lo ocurrió en Bagua, por supuesto, 24 policías asesinados. Entonces, no hay ningún respeto por la policía ni por la... Ayer nos decía que es que, saliendo de una conferencia, que el gobierno de Toledo eran muy flexibles. Y eso decían. Y decía que ahora no se sienta tomada las carreteras. Bueno, pero esa es una tontería de las más absurdas, ¿no? Todos los días se sientan a conversar con las carreteras tomadas. Siempre dicen, no, vamos a conversar con las carreteras tomadas, y luego se sientan a conversar porque no hay nada que hacer. Y Bagua, con la carretera tomada, con 24 policías muertos, el gobierno se arrodilló y retrocedió y derogó los decretos que habían causado todas las víctimas. Por supuesto, eso ocurre todos los días en este gobierno. O sea, es verdad que en el gobierno de Toledo se cometieron también errores y que hubo debilidad muchas veces, eso es cierto, pero este gobierno es 1000 veces peor, no solamente porque retrocede como retrocedió después de Bagua o como lo ha hecho ahora con los mineros informales, sino que además no tiene ningún respeto por la vida humana, y entonces la cantidad de muertos son alrededor de 100 en este gobierno, que todavía no ha terminado, solamente en conflictos sociales. Ya no me estoy refiriendo a terrorismo ni a delincuencia, en conflictos sociales. Es una barbaridad que haya tal cantidad de víctimas, ¿no? Este gobierno tiene las manos manchadas de sangre, sin duda. En voz baja se decía que el gobierno aprista no se acordaba cuando ellos eran oposición al gobierno de Toledo, cuando se dio el problema en Arequipa y pidieron que fuera destituido usted. Bueno, ellos pidieron que fuera destituido, ahí yo renuncié. Claro. Yo fui censurado por los sucesos de Ilave. En Ilave no murió ningún policía y la policía no mató a nadie. En Ilave hubo una pelea dentro del municipio y una facción mató al alcalde. Imagínense. Y ahora hay muertos todos los días y no pasa nada. Pero en esa época el APRA sí era oposición irresponsable, oposición que quería derrocar a Toledo, pero había oposición. Hoy día, como no existe oposición, como la oposición es lo que hay en el Congreso, por lo menos un Congreso corrupto y mediocre, no sirve para nada, entonces hacen lo que les da la gana, ¿no? Y no pasa nada, hay un reguero de muertos y no pasa nada, nadie se inmuta. Alejandro Toledo ha dicho que es comprensible que la gente tome las carreteras, que no hay otro medio de reclamar.
¿Usted qué piensa? No, pues eso es una barbaridad, ¿no? Por supuesto que hay otros medios para reclamar, y el bloqueo de carreteras es inaceptable. No se puede tolerar que haya bloqueo de carretera. Yo, cuando fui ministro del Interior, fue uno de los que impulsó una ley bastante dura para los que bloquean las carreteras. Desgraciadamente la ley no se cumple, ese es otro problema. Pero el bloqueo de carreteras hace sufrir a miles y miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con ese conflicto. A veces causa víctimas, en este caso una señora murió de un infarto en la carretera, y muchas veces ocurren ese tipo de cosas y causa muchísimo daño a personas que no tienen nada que ver en esto, ¿no? Entonces yo creo que el bloqueo de carreteras es inaceptable y no se debe permitir, pero tampoco cuando se intenta desbloquear tienen que haber muertos por todas partes, ¿no? Para cerrar este tema, ¿la minería informal es tan pequeña e indefensa como ellos dicen? No, la minería informal no es ni pequeña ni indefensa, en realidad es grande y depredadora. Si uno va a Madre de Dios hay máquinas inmensas, hay muchísimo dinero, miles y miles de millones de soles que se mueven en la minería informal, no es una actividad pequeña. Claro que los trabajadores ahí la pasan muy mal, pero hay grandes que son los que controlan el negocio y destruyen el ambiente, echan el mercurio al ambiente, no pagan impuestos. Madre de Dios, no se benefician ni con un centavo del pago de impuestos, porque no pagan impuestos simplemente, y han deforestado el bosque y contaminan los ríos. Uno no puede comer pescado ahí porque todo el río está contaminado con mercurio, es una cosa atroz, ¿no? Y ocurre también en muchos otros lugares del país, así que yo creo que esto hay que cambiarlo. Libertad Periodística, lo mejor de la red, presenta.